A las Muy, previas, a todo lo que a estamos todo, tratando. vale. Ya, listo. Buenas tardes otra vez a todos. Vamos a empezar hoy, jueves 14, sí, jueves 14 de mayo, con nuestra clase. Mm, Estamos hablando del derecho de acción y del derecho de contradicción. Habíamos mencionado que el derecho de acción implica que la persona puede exigir del Estado que le resuelva un conflicto, que es un derecho que tienen todos los sujetos de derecho, todas las personas, tienen la potestad de solicitarle al Estado que en cabeza de un juez al que se le delega la función de la jurisdicción, entre a resolver un conflicto. Esa resolución del conflicto o esa solicitud de resolución de conflicto se ejerce mediante una demanda. La demanda es el acto mediante el cual se ejerce esa, esa, esa potestad que tenemos para exigirle al Estado que nos resuelva conflictos por medio de un juez y que ese juez, que es un tercero supraordenado, tome una decisión en un caso concreto y le dé resolución al conflicto. Las demandas, habíamos mencionado que son un acto formal, que son un acto regulado. Para el caso del civil, comercial, agrario y familia, la regulación de la demanda, usted la saca del Código General del Proceso. Y dentro de esa regulación, usted encuentra que todas las demandas tienen una estructura, tienen unos requisitos. Esos requisitos usted los ve a profundidad en procesal civil especial y procesal civil general. Pero quiero mencionar lo siguiente frente a la estructura de la demanda. Esto que vemos acá es la estructura de la demanda, ¿sí? Que empieza con una introducción y esta introducción es donde se dice el juez al que va dirigido, quién es el demandante, quién es el demandado y además se dice cuál es la clase de proceso que se está instaurando en esta determinada demanda. Esa parte introductoria es la que nos deja saber de primerazo qué es lo que pasa, ¿sí? Luego viene el núcleo de la demanda, que es este azul, que son las pretensiones. Esa es la parte central de la demanda. Porque la pretensión es lo que el demandante está solicitando que el juez haga. La forma como el demandante solicita que el juez resuelva el conflicto. ¿Ya? Entonces, esas pretensiones se transforman en el núcleo porque es donde se contiene lo que el demandante está solicitando, lo que el demandante está pidiendo para él sentirse satisfecho con la resolución específica del conflicto. Entonces, usted dentro de las pretensiones pide lo que usted considera es lo justo para usted quedar satisfecho con la resolución del conflicto. Esa petición que usted hace, por decir algo, yo quiero que me den 100 millones de pesos de indemnización por los perjuicios que me causaron. Si me dan 100 millones, yo quedo satisfecho y siento que se me ha indemnizado, que se me ha reparado el daño. Pero eso que yo pido tiene que estar sustentado en algo, porque es que yo no pido 100 millones de pesos, así voy, hey, Alejandra, 100 millones de pesos. No. Yo tengo que sustentar eso en lo que llamamos los fundamentos fácticos. Es decir, que tengo que sustentar la pretensión en unos hechos. Entonces, estos hechos que están acá son las situaciones, las razones de la vida que fundamentan lo que yo pedí. ¿Por qué razón estoy pidiendo los 100 millones? Ah, por esto, por estas razones. Entonces, estos hechos contienen las razones fácticas, ¿sí? Las situaciones de la vida que dan origen a esto. Esos hechos yo los tengo que demostrar. Uno de los
Proverbios más utilizados en el derecho, específicamente en el derecho procesal, es: dame la prueba y te daré el derecho. Es decir, en la medida en la que usted pueda demostrar que un hecho existe, eso es lo que le da fundamento a su pretensión. Entonces, las pruebas son fundamentales. Las pruebas son lo que nos va a permitir demostrar los hechos. Y si nosotros damos por demostrados los hechos, entonces nuestra pretensión tiene fundamento. Si yo no puedo demostrar lo que dije aquí, la pretensión no tiene fundamento. ¿Sí? Entonces, las pruebas son fundamentales porque son el modo como nosotros podemos lograr la demostración de esos hechos que son el fundamento de las pretensiones. ¿Ya? Lo otro que sigue acá, el juramento estimatorio, es un tipo de prueba. Los fundamentos de derecho son las normas jurídicas en las cuales se apoya lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Que yo no estoy pidiendo cosas ilegales, yo no estoy pidiendo algo que no esté regulado, sino que todo lo que yo estoy pidiendo aquí está soportado en unas normas, ¿ya? En la competencia, yo le tengo que decir al juez por qué razón él es competente. Entonces yo le tengo que decir que por el factor subjetivo, por el factor objetivo, por el factor territorial. Yo en este punto le tengo que describir al juez por qué razón él es el que es competente para resolver el conflicto de la forma en la que yo pido acá. Las direcciones de notificación son la dirección o el lugar donde las personas que son partes, demandante, demandado, el abogado del demandante, el abogado del demandado, pueden recibir la notificación de lo que acontece dentro del proceso. ¿Listo? Y lo último, pues, que hay acá, que ustedes ven acá, son las medidas cautelares, que son la forma como se intenta garantizar estas pretensiones. ¿Sí? Entonces, aquí usted puede garantizar las pretensiones con la aplicación de medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son unos beneficios que se le dan al demandante para tratar de garantizar lo que él está pidiendo. Y existen varios tipos de medidas cautelares. Existen las medidas cautelares personales y existen las medidas cautelares reales. Dentro de las medidas cautelares personales, encontramos que hay medidas cautelares que restringen la libertad. Y dentro de esas que restringen la libertad, encontramos intramurales y extramurales. ¿Cómo así? Que usted pierde la libertad y lo meten a una cárcel, como ocurre dentro de los procesos penales. Cuando se está iniciando un proceso penal, la fiscalía pide como medida cautelar que la persona permanezca detenida, porque es un peligro para la sociedad, porque pone Profe, en peligro el proceso o las pruebas, o porque hay posibilidades de que la persona se escape. ¿Sí? profe, esto Dígame. solamente pasa en materia penal, ¿sí? Sí, O como en otras sí. ramas del derecho. Sí, las medidas cautelares intramurales solamente son posibles dentro del derecho penal. En un proceso de orden civil no es posible. Deben un segundo, que alguien me está llamando insistentemente y no sé qué es lo que pasa. Deben un segundo, por favor. Qué pena, muchachos, pero es que una persona con la que estoy tramitando un proceso me estaba llamando, una cliente, y necesitaba contarme una cosa rápidamente de un proceso, pero ya.
Qué pena con ustedes. Entonces, Profe, me estamos parece hablando de bien. las medidas Entonces, no cautelares. encuentro, por favor, digamos, cómo se llega a la medida cautelar, que me perdí ahí. Ya voy. Jennifer, ¿me iba a decir algo? ¿O Paola? No, ¿Quién iba era? a hacer iba a hacer un chiste, pero ya. Ah, bueno. Que se parecía a Charles Chaplin, que solamente uno veía que movía la boca y ya. Ah, sí, señor. Como el cine mudo. Es. ¿Cómo llegamos a la medida cautelar? Cuando yo voy a pedir la demanda, perdón, cuando yo voy a hacer la demanda, ¿sí? Puede que lo que yo esté pidiendo, lo que yo solicito para solucionar el conflicto, quede en peligro si yo simplemente presento la demanda y esperamos a que el juez falle. ¿De qué forma puede eso quedar en peligro? Vamos a suponer que usted me debe 100 millones de pesos, ¿sí? Y usted tiene una casa, es lo único que usted tiene. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a demandar en un proceso ejecutivo. Y la idea de ese proceso sería rematar esa casa en pública subasta. Una vez que la hayamos vendido, se me paga mi dinero. Y si sobró algo, se le da a usted. Si no sobró nada, listo. ¿Qué pasa inmediatamente que yo ponga la demanda y usted sepa que lo voy a demandar? Ahí mismo corre a vender la casa, ¿sí? O a donarla, o a pasársela a un amigo, o a un hijo, o a la esposa, o al que sea. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la etapa de remate, decimos, listo, vamos a rematar los bienes de Daniel. Y llegamos y miramos y Daniel no tiene ningún bien. Nada, no tiene nada. Profe, pero ahí Entonces, ¿qué pasaría, hacemos ahí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ahí es donde Solicitamos la actúa medida. eso, y también lo de la mala fe. Sí, pero la cuestión es que, ¿qué es lo que yo hago? Cuando instauro la demanda, Sí. yo solicito que esa casa quede embargada. El embargo, que es una de las medidas cautelares reales, es decir, que se aplican sobre las cosas, lo que hace es que no permite que un bien se venda, hipoteque, done, etcétera. Hay una prohibición de enajenación o gravamen. El bien queda congelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que yo presento la demanda y pido la medida cautelar, antes siquiera de notificarle a usted, queda el bien congelado en el tiempo. ¿Sí? ¿Para evitar qué? Que el demandado corra a insolventarse, a quedarse sin el bien y que no pueda responder. Entonces, esa es la finalidad de la medida cautelar. Decime. Y la medida de aseguramiento es diferente a la medida cautelar. Es lo mismo, solo que esta es una medida cautelar personal. ¿Sí? Las medidas cautelares se dividen en personales y reales, es decir, las que se le ponen a las personas o las que se le ponen a las cosas. En penal, cuando hablamos de medida de aseguramiento, estamos hablando de una medida cautelar personal, que son las que restringen la libertad de las personas. Que las medidas Profe, ¿me cautelares son repite las eso, por que, favor? las medidas cautelares personales son las que limitan la libertad de las personas. De las medidas cautelares personales son las que dentro del proceso penal se aplican para evitar que la persona que estamos juzgando se huele. Existen dentro del penal tres razones por las cuales a usted le dictan una medida de aseguramiento, por la cual lo meten a la cárcel mientras se lleva a cabo el proceso. ¿Qué es? Que usted sea un peligro para la sociedad, ¿sí? Un matón que lo dejamos suelto y sigue matando, ¿ya? Usted es un peligro, ¿ya? La segunda es que usted pone en peligro el proceso o las pruebas. Usted puede desaparecer las pruebas, ¿sí? Puede matar testigos, puede poner en riesgo el proceso como tal. O la otra, que usted se puede volar, ¿sí? Si confluye alguno de estos elementos, si se puede demostrar alguno de estos elementos, entonces se puede solicitar que se interponga una medida de aseguramiento, ¿sí? Y que a la persona se le deje detenida en la cárcel
mientras se resuelve el conflicto, mientras se resuelve el proceso judicial. Existen otras medidas cautelares personales que no son intramurales, es decir, que no lo meten a la cárcel, pero que sí le limitan la libertad, como la prohibición de salida del país, ¿sí? Donde se le dice, usted no puede salir del país mientras esté activo el proceso. Y esa sí se puede aplicar en procesos diferentes al penal. Por ejemplo, en familia, esa se utiliza en los ejecutivos de alimentos. Se puede solicitar que la persona no salga del país cuando debe alimentos. Profe, ¿Ya? justamente le iba a decir eso, que ese es el único caso en el que prácticamente se, se cobra, por decirlo así, se puede cobrar, sí, como eso es prácticamente como una letra, un contrato, los procesos ejecutivos, que serían como los de alimentación. En el caso, por ejemplo, sea hombre o mujer, pero que tenga propiedad, se le embargará o si tendrá, o si trabaja, se le embarga el sueldo. Pero en Sí. otros casos que no son de alimentos ejecutivos, entonces, ¿cómo No es sería? posible solicitar la medida. En esos otros casos, en los que es simplemente una letra de cambio la que Pedro le debe a Juan, ¿sí? Sí. En esos casos, usted puede utilizar las medidas cautelares reales sobre las cosas. Usted puede solicitar que se le embargue el patrimonio a esa persona, que se le embarguen los bienes, que se secuestren los bienes. O Profe, pero puede solicitar entonces, que se le si embargue el en el salario. derecho, eso, pero si en el derecho, eh, pues los hijos son, hasta donde yo tengo entendido, son los únicos como que pueden llegar a esa parte, es que me faltan las palabras y el tecnicismo. O sea, las cuotas, perdón, las deudas de alimentos son las únicas que pueden pedir medidas cautelares. Sí, No, eso no es cierto. Todas las deudas en Colombia, de cualquier naturaleza, civiles, comerciales, laborales, de familiar, todas pueden pedir medidas cautelares. Medidas cautelares reales, es decir, medidas cautelares sobre las cosas. Pero las deudas alimentarias, las que se deben alimentos, además tienen una garantía adicional y es que se puede pedir una medida cautelar personal, que es ¿cuál? Solicitar la prohibición de salida del país. Pero esa medida cautelar personal solo aplica a las deudas alimentarias. A las deudas civiles, como lo que habíamos dicho en una letra de cambio, le deben 50 millones de Pedro a Juan, solamente podemos aplicar las medidas cautelares reales. ¿Qué son cuáles? Embargo de bienes, es decir, ¿qué es un embargo? Sacar los bienes del comercio, congelarlos, que los bienes no se puedan negociar sino hasta que se termine el proceso, ¿sí? O hasta que se defina qué se va a hacer con ellos, porque los bienes quedan guardados como congelados en el tiempo, eso es un embargo, ¿sí? El embargo no implica remate, el embargo solamente implica que el bien no se puede comerciar. Lo que pasa es que después de embargados, en los procesos ejecutivos, usted puede solicitar que lo rematen, que salgan a subasta pública y que se vendan ahí, ¿sí? Pero no, un embargo no obligatoriamente significa subasta. Por ejemplo, en las sucesiones se puede solicitar que se embarguen los bienes para evitar cualquier movimiento extraño que se vaya a hacer. Entonces, quedan todos los bienes embargados, pero ahí no se rematan, sino que simplemente cuando se acaba la sucesión, se levanta el embargo y ya se le reparten los bienes a los diferentes herederos según los que haya. Iván me pregunta que qué tan cierto es que los embargos solo los pueden hacer los bancos y no las cooperativas. Los embargos lo puede hacer cualquier persona por cualquier deuda. sea natural ¿Dónde o está jurídica. natural, jurídica, por una deuda de 100.000 pesos, de 100 millones de pesos o de 100 millones de dólares? No importa. Por la deuda que sea, usted puede embargar.
O Así sea, le deban 1.000 pesos. desde que haya patrimonio activo, se puede entonces Embargar. embargar. Sí, porque Profe, si no hay patrimonio, si no hay bienes, pues no hay nada que embargar, ¿cierto? Claro. Deme un segundito, Alejandra, deme un segundo, para terminarle de responder a Iván. En lo que sí están beneficiadas las cooperativas sobre los bancos, es que las cooperativas o las deudas con cooperativas pueden embargar las pensiones de menos de un salario mínimo. eso era lo que te iba a preguntar. También le pueden embargar a las personas el salario cuando se ganan un salario mínimo. Es decir, si usted se gana un salario mínimo, existe una cosa que se llama el mínimo vital, ¿sí? Entonces, a mí me pueden embargar el salario, siempre y cuando no me vulnere el mínimo vital. Es lo mínimo que yo necesito para vivir, ¿ya? Porque si usted me embarga eso, si usted me quita el salario que yo necesito para vivir, pues me muero, ¿cierto? Entonces, eso no se puede hacer. Pero cuando usted se gana un salario mínimo, a usted le pueden embargar hasta el mínimo vital, que es como el 50% más o menos, ¿sí? O sea, como con 450.000 pesos más o menos usted vive, más o menos, pues, o sea, eso hay que hacer unos cálculos respectivos de cada persona, pero es más o menos eso como para que tenga medio salario, ¿ya? Si es una deuda con bancos, no se puede hacer, pero si es con cooperativas, sí se puede hacer. Y con las pensiones, las cooperativas sí le pueden embargar, los bancos no le pueden embargar. Esa es la diferencia, Iván, entre los dos. Ahora sí, Alejandra. Profe, no, era lo mismo lo que acabas de explicar, que por qué entonces las cooperativas, pues que las cooperativas sí podían embargarle a los pensionados. Lo que pasa Profe, es que dígame. profe, qué pena, no, era para preguntarle algo sobre lo de las cooperativas. Entonces, Dígame. a los pensionados les embarga creo que un 30 o es también un 50%. Sí, es como un 30%, pero depende de lo que se gane el pensionado, porque no es lo mismo una pensión sobre el salario mínimo que una pensión de 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos mensuales, ¿cierto? O sea, depende del monto de la pensión hasta cuánto se puede embargar. Lo máximo que se puede embargar es el 50%, ¿sí? Pero ese 50% solo aplica para ciertos montos, ¿ya? Igual eso en laboral usted lo ve, entonces no me preocupe. Profe, Bueno, profe. Dígame, Jennifer. profe, es que ya nos mandó para otro semestre más avanzado, entonces, que No, me claro. explico. Sí, lo que pasa es que uno no puede tocar un tema y quedarse y dejarlos a ustedes con la duda, ¿cierto? Al menos hay Sí. que Entonces, resolver la pregunta. bueno, entonces si yo adquiero con una cooperativa Ujú, un préstamo y yo sí, solamente tengo un mínimo, ¿sí? Un mínimo vigente. ujú. Entonces, ellos tienen que Le, sacar le pueden una embargar buena hasta una cantidad, porción del mínimo. sí. Sí, y se tienen que conformar con lo que a usted le saquen. Es decir, si a usted le sacan 200.000 pesos de ese mínimo, pero la deuda es de 50 millones, ¿cuánto tiempo se van a demorar? Además, eso es problema de ellos. Lo único que pueden sacar es eso, no le pueden sacar más. O ¿Ya? sea que ellos, por ejemplo, no pueden llegar y tomar ni el 50% ni el 100% de lo que gano. No, el 100% nunca, en ningún caso. El monto máximo al que se puede embargar un salario es el 50%. ¿Ya? Eso es lo máximo que se puede. Pero no siempre se concede el 50% del salario como embargo. ¿Por qué razón? Porque es que generalmente las personas no tienen una sola obligación. Las personas pueden tener más obligaciones. Más obligaciones como qué? Alimentos, ¿sí? Y las El deudas de estudio de los alimentos, hijos también. sí, entonces las deudas de los alimentos están prevalentes, ya son las primeras que se pagan. Primero se le paga a los hijos, luego al Estado, luego se paga a las deudas laborales, luego se paga las deudas quirografarias como hipotecas, letras, etcétera, etcétera.
Eso es se llama prelación de créditos. Entonces, la primera siempre son las de los menores de edad, porque el Código de Infancia y Adolescencia establece algo que se llama la prevalencia de los derechos de los menores de edad, que dice que los derechos de los menores de edad son prevalentes y preferentes sobre los derechos de los demás. Entonces, por eso es que ellos están arriba, ¿ya? Luego siguen las deudas con el Estado, luego siguen las deudas laborales, si se debe salario, prestaciones sociales, etcétera. Y después siguen las deudas quirografarias, que son los que están basados en títulos o contratos, ¿ya? María Camila me dice, profe, ¿qué tan cierto es que si, por ejemplo, un banco me embarga un bien y yo he pagado hasta el 90% de dicho bien, pero no pago ese 10% restante, aún así la casa se queda con el banco y se pierde incluso lo que pagó? No, no es que se pierda lo que pagó. Lo que pasa es que las deudas que están soportadas en bienes, como son las deudas hipotecarias, ¿cómo funcionan? Yo garantizo mi deuda con la cosa, ¿sí? Es decir, el banco me presta a mí sobre este apartamento. Lo máximo que el banco me puede prestar es hasta el 70% del valor de este apartamento. Entonces vamos a decir que este apartamento vale 100 millones de pesos. Quiere decir que el banco me va a prestar hasta 70. ¿Por qué ese límite? Porque si yo no pago, el banco se queda con ese apartamento. Entonces, es hasta el 70 para evitar, no, que es que las cosas subieron de precio, bajaron de precio. Entonces, le pusieron ese límite para, digamos, mitigar eso. ¿Qué pasa si, como lo dice María Camila, de los 100 millones yo ya he pagado 90? O sea, que debo 10 todavía. El banco puede solicitar que esta casa se remate, que se venda en pública subasta. En ese remate, llega alguien y compra ese apartamento por 90, por decir algo. ¿Qué hacemos con esos 90? Pagamos los 10 que se debían al banco y los otros 80 me los entregan a mí. Pero ¿qué fue lo que pasó? La casa yo la perdí porque la vendieron en pública subasta. Yo mismo la podría comprar si tuviera la plata, pero si no le pagué al banco 10, voy a tener para sacar 90 o 100 para comprar la casa otra vez, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí me devuelven el remanente. Es decir, la deuda se paga y a mí me dan el remanente. El problema es que las deudas se pueden inflar mucho con los intereses corrientes y los intereses de mora. El interés corriente es lo que a uno le cobra el banco por hacerle el favor de prestarle. Es decir, el banco le presta a usted 100 millones y usted los tiene que pagar en un año. El banco, por haberle prestado esa plata a usted, le cobra algún porcentaje, ¿sí? Vamos a decir que le cobra el 1%. Quiere decir que usted le debería pagar 100 millones más un 1% por hacerle el favor. ¿Ese 1% es cuánto? 1 millón, ¿ya? Entonces, a usted le tocaría pagar el capital, que son los 100 millones, y los intereses, que es el 1%. Pues, por poner un ejemplo, en las tarjetas de crédito, el interés es del 33% anual. Por eso es que las deudas con tarjeta de crédito son tan peligrosas. Si usted debe 100 millones, al cabo de un año le toca pagar 133 millones. ¿Sí? Eso es lo que le cobran por hacer el favor, es ese interés corriente. Pero además de ese interés, a usted también le cobran el interés de mora, que es un interés por usted no haber pagado. Y si ha pasado mucho tiempo, si han pasado 6 meses, un año, desde que usted dejó de pagar, se van juntando los dos intereses. Entonces, por un lado le van cobrando el interés corriente y por otro lado le van cobrando el interés de mora. Entonces resulta que la deuda que era de 100, al paso de los años, se puede subir. Yo tengo un proceso en el que una plata se prestó en el 2004. Se prestaron 100 millones de pesos, de los cuales no se pagó nada. A día de hoy se deben 465 millones. 100 de capital y los otros 365 en intereses corrientes y en intereses de mora. Profe, pero entonces, Profe, y si una persona,
Profe, ahí me ha entrado como la duda de que las deudas después de 10 años ya entran en, Sí, ¿cómo se llama? prescriben, pero se demandó antes de eso. Lo que pasa es que el proceso Profe, está muy ¿y lento. si la persona se declara en insolvencia? Ah, ya vamos para allá. O sea, las deudas sí prescriben, ¿cierto? Pero prescriben en la medida en la que yo no haya realizado ninguna actuación para el cobro De ese dinero. de Pero, ese dinero, gracias. profe, pero entonces su cliente demandó antes de que prescribiera y por Sí, eso es que todavía aún sigue pues exactamente. puede seguir el proceso. Exacto. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha demorado tanto? En el juzgado se han demorado mucho, han cambiado jueces, los juzgados de Itagüí se quemaron, hubo jueces de descongestión, hubo muchas cosas que demoraron mucho el proceso. Y eso Profe, fue lo ¿cuánto es el que, lo tiempo que de fregó. prescripción exactamente? Depende, hay varios tiempos de prescripción. Para los bienes inmuebles hay dos tiempos de prescripción. La prescripción ordinaria, que Son son 5 años. 5 años, y la extraordinaria, que son 10. Para los Exactos. bienes muebles, como el dinero, que es un bien mueble, es de 5 años la ordinaria y de 3 años la extraordinaria. Entonces, Por ejemplo, depende. profe, yo conozco un caso de alguien que, pues que él sacó fiado una moto, ¿verdad? Sí, Él sacó fiado una moto, esta persona se accidenta en esa moto y deja de sí, pagar pues, la cuota que tenía en la moto como 5 o 6 meses, porque sufrió un accidente fuerte. Cuando él sí. regresa a volver a pagar las cuotas, le dicen que ya no le aceptan cuotas, que tiene que pagar todo el dinero que debe de la moto. Entonces esta Ah, ya. persona lo que hace es entregar la moto, ¿sí me entiendes? Sí, 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 sí. Y ya entonces le dicen que tiene que pagar, además de que él regresó la moto, él tiene que pagar otro dinero extra. Y le Sí, dicen que la moto no se puede vender. pero él sacó esa moto fiada en una compraventa o algo así, ¿cierto? Eso no fue No, con profe, un banco. pues sí, él sacó a la UTECO y está con un banco y todo eso. Sino que este sujeto sufrió un accidente, pues eso es algo no Ujú, esperado. Sufrió un accidente, quedó 6 meses después de ese accidente sin trabajar, etcétera. Y ujú. cuando él regresa nuevamente a trabajar, él averigua, investiga pues, para volver a pagar y cuando efectivamente vuelve a pagar, el banco lo llama y le dice que no, de que no es necesario que pague por cuotas porque ellos lo que necesitan es la devolución de la moto o el dinero. Entonces lo que hace es devolver el dinero y después de esto le dicen que además de devolver la moto, también tiene que pagar un dinero. Entonces, ¿qué se hace ahí, profe? A ver, lo primero sería que habría que mirar todo el caso concreto porque de la información que vos me estás dando, yo solamente puedo presumir de lo pequeño que vos me estás diciendo, ¿cierto? Y hay varios puntos. Hasta donde yo sé, en Colombia están prohibidas las cláusulas aceleratorias. ¿Qué es eso? Algunos contratos pueden contener unas cláusulas que dicen esto. Yo le voy a prestar 100 millones y usted me va a pagar 1.000.000 de pesos mensuales por 100 meses hasta que me pague los 100 millones. Pero si usted se atrasa al menos en una cuota, yo le puedo cobrar todo de una. ¿Sí? O sea, si usted se atrasó en la primera cuota, ¿cuáles 100 meses? ¡Tan! Le cobro todo de una. Eso está prohibido, las cláusulas aceleratorias. Entonces, según lo que vos me estás diciendo, pareciera que a él le están aplicando una cláusula aceleratoria. Es decir, que él al atrasarse ya tiene que pagar todo lo que se debe. Entonces, ese es el primer punto. El Profe, otro punto disculpe, que no concuerda, sí, dígame. esas cláusulas están estipuladas en el contrato. Uno va a ir, mira el contrato y ahí debe aparecer. Sí, sí, ahí debe aparecer. Ah, Eso bueno. era lo que yo le iba a decir, que seguramente ya estaba en el contrato y como buen colombiano o latinoamericano, no leen lo que firma. Pero igual esas cláusulas están prohibidas, es decir, aun cuando estén pactadas, no son legales, ¿sí? Pero Ah, pero hay que mirar el caso concreto, porque puede que no sea una cláusula aceleratoria, sino que sea otra cosa. Entonces no sabemos. Entonces, por ahora, vamos a suponer que eso es una cláusula aceleratoria, ¿ya?
por ahora, pero habría que mirar el caso concreto. ¿Listo? O sea, profe, que como para entenderlo bien, lo que acaba usted de mencionar, que así se haya firmado dicho contrato, es ilegal. Sí, sí, eso no se puede Vale. porque los contratos tienen límites. Es decir, si bien las personas son libres mediante la autonomía de la voluntad de fijar lo que ellos quieren pactar, existen unos límites a esa libertad, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo disponer de la vida o de la libertad de las personas en un contrato, ¿sí? Entonces, existen límites a los contratos. Uno de esos límites, hasta donde yo tengo entendido, es las cláusulas aceleratorias no están permitidas en esa clase de contratos, ¿listo? Pero habría que ver si eso sí es una cláusula aceleratoria, les digo, porque de pronto puede que sea otra cosa. Ahí hay también algo que no concuerda y es esto. El muchacho, por decir algo, la moto costaba 6 millones y el muchacho alcanzó a pagar 2 millones. Se atrasa y entonces él ya después llega a los 6 meses al año a tratar de ponerse al día. Y le dicen, no, necesitamos toda la plata. Entonces el tipo paga toda la plata. Pero dice, no, pero también necesitamos la moto. Y esa es la parte que no concuerda ahí. ¿Por qué? Porque si él ya pagó el dinero, la moto es de él, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde entran los intereses, lo que les estaba yo diciendo. Es que el problema es que él no debe los 6 de la moto, sino que debe los 6 de la moto más los intereses corrientes, que es lo que le cobraron por el préstamo, ¿ya? Profe, entonces ahí él prácticamente pagó la moto, ¿cierto? Sí, El valor de la moto neto, pero entonces sí. había un interés y sobre ese interés había otro interés o solamente el interés No, de mora. no, no es que haya interés sobre interés, sino que el interés de mora se cobra por fuera. Es decir, nosotros tenemos sobre los 6 millones, yo le voy a cobrar un porcentaje por hacerle el favor. Vamos a decir un 1%. Entonces yo debo los 6 millones más el 1% de interés corriente. Por cada mes que yo me atrase, me cobran también intereses de mora. ¿Sobre qué? Sobre lo que yo debo, me van cobrando interés de mora. ¿Ya? Entonces al final yo digo, de capital se me debe 6 millones. Por intereses corrientes se me debe tanta plata. Y por intereses de mora, tanta plata. Si yo pago, no hay lugar al interés de mora, pero sí hay lugar al interés corriente. Ese sí, porque ese es el interés que se me está cobrando por hacerme el favor. ¿Ya? Todos los bancos cobran así. Eso es lo que se llama mutuo con interés. Ese contrato de préstamo de dinero se llama mutuo. Y el mutuo hay de dos formas. El mutuo con interés y el mutuo sin interés. El mutuo sin interés es cuando un parcero le presta a uno plata. Sí, estamos embalados en la universidad y yo le digo, hey, Daimer, parce, vení, préstame 20 lucas que se me quedó la billetera, huevón, necesito almorzar. Y ahí me dice, ah, listo, profe, tenga tan. Y yo mañana, ¿cuánto le pago a Daimer? 20.000 pesos, que fue lo que él me prestó. Porque él no me prestó con interés, sino que simplemente me hizo el favor de parcero, ¿ya? Pero si yo voy donde el banco le dice, ah, sí, claro, yo le presto, pero yo sí le cobro, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que las deudas se dividen en tres: el capital, el interés de mora y el interés corriente. Entonces, ahí habría que mirar, Daniel, toda el contrato, toda la situación en específico para poder uno dar el contexto bien en forma y poder dar una respuesta correcta. Sí, porque uno podría decir, no, se está haciendo un cobro indebido. Yo podría decir, ya no, le están cobrando lo que no es. Nada, demándelo. No, Profe, pero espérese, no sabemos exactamente qué es lo que le están cobrando. quería preguntarle hasta dónde llega el interés que sea legal, ¿sí? Desde El interés está regulado por el máximo. la superintendencia ay, Dios santo, la que rige los bancos, la superfinanciera, ¿sí? Entonces, usted y el Banco de la República, y usted puede buscar en internet cuál es la tasa
tasa máxima de interés permitido. ¿Sí? En este caso, para el 2020, espéreme, yo la busco aquí, es del 28.16% efectivo anual. O sea, ¿Sí? A usted ah, le cobran cada año, el 28.16 del capital. Esa es la tasa máxima por mora. ¿Ya? no, pero no me aclara lo que le pregunté. Usted es el banco y yo le pido a Sí, usted, pues como para poner un caso y poder entender bien, usted es el banco, yo le pido cierta cantidad y por esa cantidad usted me pide un interés mensual hasta que yo sí, salde o hasta el tiempo del contrato que salde pues la deuda sí. El Código Civil habla del 2.5% mensual como eh, máximo. máximo. Sí, O sea pero que eso es brutalmente alto, el pero impresionantemente profe, alto. y entonces cuando es el 10%, Mensual, brutal, eso es una mano. Es que imagínese, yo le pido a usted 100 millones y si usted me cobra el 10% mensual, quiere decir que yo cada mes le tengo que pagar 10 millones de pesos. Y cuando yo le doy a usted los 10 millones, no estoy reduciendo la deuda, solamente le estoy pagando el interés. O sea que yo Le abona el capital. en un año le he pagado 120 millones de pesos y todavía le debo los 100. no. O sea, un interés del 10% mensual es estúpidamente alto. Eso Pero es lo que este sí se está llama permitido. usura. No, No. eso es lo que se llama usura. Eso es un delito incluso, ¿sí? Que es cobrar unos intereses tan grandes. Lo que hacen los pagadiarios es eso. A los Le prestan a pagadiarios son usted a un 20%, interés 20%. gigantesco. O Claro, paga o pero paga. es que a ellos no les importa que sea legal o que sea ilegal. Y ni paga diarios. A Claro. veces hasta la misma familia lo ve a uno Claro. embalado y le cobra a uno. Ah, sí. Pero es Bueno, que eso es, o sea, un interés Profe, de esa naturaleza es estúpido. profe, Dígame. venga, y nosotros acá, ¿no? Pues uno, yo sé que usted dice que pues el derecho llega hasta donde llega la realidad, pero Sí. uno no puede hacer nada. Por ejemplo, allá en Cincelejo hay un man que él a cuenta de eso de platas de pagadiario, ese man ha hecho plata. Pues uno no puede denunciar o hacer alguna cosa. Siempre y cuando haya pruebas, mi querido Dainer, acuérdese, dame la prueba y te daré el derecho. Es que usted se vaya para la fiscalía y dice, Daniel Lopera es un pagadiario. Ese man Profe, es un hijo de tantas, ta, 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 O ta. sea, yo puedo tomar Pruebas. fotos, todo eso, porque hay como, claro, pues que yo no lo voy a hacer porque a mí no me conviene eso, pero si yo Sí, sí, quisiera, sí. yo veo que hay 20 motos que todos los días llegan, rinden cuenta y todo, yo podría tomar fotico y todo eso sirve de prueba, ok. Pero no me sirve solamente con que se reúnan cosas, porque, por ejemplo, si usted, pongámosme a mí, entonces, ¿usted cómo una va a demostrar letra, que yo le soy el serviría una pagadiario? letra, ¿cierto, profe? Una Exactamente, eso sí. letra es la mejor Pero prueba. en cambio, usted muestra fotos de que todos los días yo recibo a 20 o 30 personas en moto y todos me entregan plata, yo les doy plata, me entregan plata todo el día, todo el día. Y usted muestra videos y fotos de eso. ¿Qué demuestra eso? Nada. Nada, que yo todos los días recibo gente con plata. Sí, Ahí la fiscalía sí puede decir, este man, ¿qué es lo que está haciendo? puede Y, ser de otra y cosa. investigar, ¿sí? Puede ser de cualquier otra cosa, ¿ya? Porque con los taxis pasa lo mismo. Quien tiene muchos taxis todos los días le liquidan, ¿sí? O buses, todos los días le liquidan, ¿sí? Y le liquidan en efectivo, Sí. son fajos y bolsas de plata. Entonces, eso no nos logra probar algo. En cambio, si yo busco las letras o lo que sea con lo que Yo las personas reúno, por firman, ejemplo, puedo reunir 5 personas, venga, que usted le cobra a ese man, sí, entonces muéstreme la cartulina que esta gente le da exactamente. y yo Ahí también, sí, Pero bueno, ahí sí. eso también es meterse como en una camisa de 11 varas porque es que eso es súper delicado. Ah, Yo no, les no, digo, claro, sí, claro. no, claro, yo lo acabo de decir, que a mí no me conviene porque y Lo aparte de ser matan. delicado, obvio. y aparte de ser delicado, pues yo no sé si de La pronto mayoría de el esos profesor y los prestamistas son compañeros malos. Claro. pensarán que diré mal, pero entonces ahí está. Entonces las personas cuando están apurados buscan de esa gente
el ver de buscar otras soluciones o no enredarse en tanto la vida, sino que No, se lo que pasa es que en eso como y después están lo que No, pasa es que contentos. los Ellos bancos se te piden aprovechan de muchos la requisitos. necesidad, exactamente. 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 Es que hay Entonces, realidades de realidades. Allá en Cincelejo, por exactamente. ejemplo, la gente se embala a diario porque donde ellos no van a ir a un banco que le presten 100.000 pesos así de rapidez. Y ellos lo Porque el necesitan banco de le rapidez. pide un contrato, Exacto. lo revisan data Codeudor, crédito, le de pide todo. codeudor con propiedad, codeudor que se gane un salario de más del doble de la deuda. O sea, una cantidad de requisitos que muchas personas no pueden acceder. Y entonces el ser humano se inventa las vueltas. Entonces llega un man y dice, venga que yo sí le presto y yo creo en usted, Daimer, venga. Ah, pero ¿y qué te tengo que prestar, Dani? Nada. Venga aquí, fírmeme, ¿cuánto necesita? Y Aimer, ¿cómo? Sí, lo que usted Claro. necesite, dígame, ¿cuánto necesita? ¿10 millones, 20 millones, 30 millones? ¿Cuánto necesita? Ah, tanto, listo, pero yo le cobro el 20% mensual. ¿Cómo? Pues, bueno, no le sirve. Ahí estaba en Colombia, papi, hágale. Hablamos. Mensual todos los días Sí, le cobra. sí, hombre. Sí. O de, dígame, el 1% diario. Es el 30% al mes. ¿Sí? Entonces, Uy, fundación. o sea, volvemos a lo que vos mismo dijiste, que el derecho llega hasta donde llega la realidad. Entonces, usted sí puede denunciar y esas personas podrían ser juzgadas y todo, pero eso no hace que la situación desaparezca. Cambie, sí, es verdad. Sí, yo como por eso le decía yo, pues, a mí no me conviene porque eso no, si ese mal lo meten preso, él deja a la mujer, a cualquiera, pero eso no va a parar. Y Sí, además no claro. yéndonos mucho, pues muy lejos de la realidad. Acá en Colombia, pues la gente que tiene plata es la que tiene poder. Claro, esa es otra, que uno no sabe el poder que pueda tener esa otra persona. Entonces, Profe, a veces ni siquiera es, la persona puede que no tenga poder, pero el simplemente hecho de ser el trabajador de X, ya, sí, o conocido de X, sí. ya con eso tiene para poder defenderse. No, me llevaron a la cárcel el En, que en, me daba platica, el que me trabajaba. pero esas son las realidades que uno tiene que entender cuando desempeña esta profesión. Es decir, uno no puede ser ajeno a que si bien en esta carrera a vos te dan todas las herramientas y te dicen cómo hacer valer los derechos de las personas y hacerlos respetar y demás, y te enseñan todos los códigos morales y de conducta que deben haber, uno no puede ser ajeno a esas realidades sociales. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez en un proceso, en una sucesión hace muchos años, había una bomba de gasolina. Era una sucesión y entonces era una bomba de gasolina. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hay que inventaría la bomba de gasolina y cómo se va a repartir. Y un día llegan a la oficina una persona y dice, venga, lo que pasa es que yo tengo un problema con el señor tal, el muerto. Entonces, cuénteme, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa bomba de gasolina del que está ubicada en tal parte es mía. Entonces, usted no la puede inventariar porque esa bomba es mía. Le digo, venga, don fulano, venga un momento. Porque es suya. Sí, es que yo hice un negocio, ta. Nosotros le dimos, pero mire, en los papeles, mírelos acá, venga, metámonos aquí al certificado de tradición y libertad, saquemos uno nuevo. Aquí dice que la bomba es de este señor. O sea, yo la tengo que repartir porque es que aparece a nombre de él, eso hace parte del patrimonio de él. No, pero es que la bomba es mía. Entonces, a ver, sí puede que usted haya hecho el negocio, pero es que yo igual la tengo que repartir porque está como patrimonio de él. Hasta que el man llega y nos dice, vea, es que usted no ha entendido, y se saca un arma así y la pone encima del escritorio. Usted no puede repartir la bomba. ¿Quedó eso claro o no? ¿Qué hace uno ahí? Es decir, yo tengo todas las herramientas jurídicas para establecer que la bomba hay que repartirla. ¿Ya? Ay, Pero profe, pero te pasó de inocente. no, son realidades que ocurren, son O realidades que sea, son ocurren. realidades, pero Es usted la no realidad. entendía cuando él le decía que esa bomba era No, de él. no, no era que no se entendiera, sino que, es decir, la única forma en la que la bomba quede a nombre de ese señor es que él tenga un contrato, una escritura pública y que la registre, en la cual el muerto le transfiere el poder a él, le Sí. transfiere el dominio. La otra sería
que él se quede en la bomba durante 10 años y a los 10 años demande por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Después nos enteramos que ese man era como de una banda y que apenas se dio cuenta de que el man se murió y que él era el dueño de esa bomba, dijo, pues la bomba es mía. ¿Ya? Porque sí. Entonces, Profe, entonces, en el caso suyo, viene y le dice a este señor que la bomba es de él, entonces ¿usted qué hace? ¿Empieza a gestionar para pasarle a nombre de él o que no, Nada. nada, o que Profe, eso era lo que nada. hacían anteriormente pues las Fuerzas Armadas en los pueblos, que se adueñaban de las comunidades y todo eso. O sea, ¿qué se hizo en esa sucesión? Se hizo la sucesión, pero con todos los bienes menos la bomba. Entonces, cuando los herederos dijeron, pero ¿y la bomba qué? ¿Cómo así? ¿No la va a dejar? Nada, si quiere, vaya, pídasela a ese man. Hágale. Si usted me trae una autorización escrita por ese man, yo le inventaría la bomba. Si no, no, yo no me voy a hacer matar huevonamente. Es decir, yo no puedo llegar hasta ese punto. Entonces, volvemos. Yo tengo las herramientas jurídicas y yo puedo repartir la bomba, pero... ¿sí? Entonces, la cuestión está en que uno, realizando el ejercicio de esta profesión en Colombia, uno tiene que saber leer las realidades y tiene que saber leer el contexto en el que uno se maneja. Y entonces uno sabe ese contexto a qué lo lleva. Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, las personas prefieren resolver los conflictos por fuera de los juzgados. ¿Sí? Yo Si que uno pensé que propone buenos solamente, arreglos, se resuelve por fuera de los juzgados. Pero muchos abogados no saben leer esas realidades y lo que prefieren es demandar, demandar, demandar. Y la gente cuando la demandan se pone en tónicas de no resolver el conflicto. ¿Sí? y a la Por ejemplo, defensa. muchos clientes me dicen, ¿por qué no llama a mi cónyuge, a la contraparte? Porque luego yo, no. Porque es que si usted en Colombia llama de primeras o buenas, yo soy Daniel López, el abogado de Jennifer, ahí la gente saca las uñas. En Claro, cambio, cualquiera. si primero la persona intenta hacer el acercamiento, vení, ¿por qué no hacemos una negociación? Ve, yo incluso tengo un abogado porque nos sentamos con él y que él nos ayude a hacer una conciliación. Es mucho más fácil. Así yo vaya a decir el mismo, pero solamente con las decisiones del abogado, la gente sí. Entonces uno tiene que saber leer esas circunstancias y aprender a practicar la profesión de manera estratégica. Por ejemplo, lo que les digo, tratar de resolver los conflictos, primero siempre intentar la conciliación y la transacción, ¿sí? Siempre intentar la negociación. Uno no debe llegar zapateando ni atarbaneando la gente, porque es que eso no te ganas nada, ¿sí? En cambio, si uno siempre es cordial con las personas, de pronto se puede hacer un acercamiento. Yo he tenido procesos donde demandante y demandado no se pueden siquiera ver y uno se vuelve parcero de la contraparte. ¿Sí? Y vea, yo con ese hijo de puta ni siquiera hablo, pero con usted, doctor, venga, sentémonos y conversemos. Pero con ese man no. Y uno es el abogado contrario. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque uno gana unas habilidades del ejercicio de la profesión, de la relación con las personas que le permiten, digamos, hacer eso. En cambio, si uno no sabe leer la situación, no sabe leer las personas y la vida, entonces le genera problemas. ¿Sí? Y Profe, cada situación tiene sus que momentos. yo iba a hacer como el comentario de que pensé, pues ya como algo, pensé que el derecho penal era como el único peligroso. No, eso en todo. O sea, nosotros vivimos en un país peligroso. Todo es peligroso en este país. Es que usted saliendo a la calle lo pueden matar al son de nada, ¿cierto? No, sí, sino que pues la rama, el derecho como tal y en la rama penal se ve mucho más. Ah, no, claro, pues usted está juzgando delitos. Sí, es decir, no es que la profesión sea peligrosa. No, eso no es cierto, ¿ya? Pero digamos que hay situaciones en las cuales usted sabe que hay cosas complejas. Por ejemplo, esa situación en específico ocurrió, pero es que una bomba ubicada en una zona, lo que llamamos aquí muy caliente, ¿sí?
Entonces, uno muchas veces en esa clase de procesos donde hay bienes en zonas así difíciles, uno sí aprende a preguntar, venga, pero allá no hay nadie, eso no es de tal persona. Y muchas veces uno tiene que decir, ¿a quién estamos demandando? ¿Quién es esta persona? ¿Él es una persona bien o es una persona o qué? ¿O cómo es? ¿Sí? Porque lo que te digo, uno tiene que aprender su medio, uno tiene que aprender a moverse en su medio. ¿Ya? Es, es básico, es decir, hay que aprender a vivir en Colombia. Nosotros aprendemos a vivir en Colombia. Yo me acuerdo mucho cuando yo vivía en Londres, eh, yo quería hacer el viaje por Europa. Y entonces estaba una vez en clase con una profesora y le dije yo que, porque ya había vivido en Francia, entonces yo le dije, ay, ¿qué me recomendás para hacer en París? Que quiero ir a París. Y me dijo, tenga mucho cuidado, allá roban, que da miedo, eso es un atracadero, hay que estar pilas así con el bolso, con no sé qué. Yo apenas decía como, pues yo vengo de la mata de eso, por Dios, a mí qué me vas a tener que decir si yo hasta en el avión soy así como mirando, y de puta que ¿por qué me está como mirando tanto? Sí, o sea, pero es que uno ya se acostumbró, uno viene ya con un entrenamiento ninja, pues, o sea. Eso Total. me hizo acordar de ¿cómo es? Colombiano japonés, Yokoi, que dice Ah, que, Kenji Yokoi, sí. Yokoi dice que allá en Japón se suicidan mucho. Entonces él Sí. como para cambiarles el pensamiento allá a ellos le dice, vámonos para Colombia y allá ve otras cosas, cultura, nuevas personas, amistades. Y luego dicen, no, pero es que allá matan mucho, no me matan. Después de que se quería suicidar, es súper charro. Sí, sí, sí. Lo que te digo son realidades y uno aprende a vivir con esas realidades y aprende a moverse en su medio, ¿cierto? Entonces, digamos que eso hace parte de todo el ejercicio de la profesión y de ejercerla en Colombia, pero digamos que por el resto de cosas y de los miles de procesos y contando muy pequeñas excepciones, a mí nunca me ha pasado pues nada así malo. Salvo pues es dos o tres excepciones así que uno haya Pero no tenido. dicen pues que nosotros como abogados tenemos un pie en la cárcel y otro en la calle. Ah, sí, claro, claro, porque es que usted tiene una responsabilidad con lo que usted está haciendo. Es que lo que usted está haciendo lo compromete a uno En la cárcel, disciplinariamente, yo diría que en la tumba. civilmente, penalmente, incluso la vida. Sí, si usted hace mal su trabajo, eso genera unas consecuencias Profe, devastadoras, pero es porque que, lo que a puede ver, ser 100 millones de pesos para usted puede ser todos los ahorros de toda la vida de una persona. Y una persona cuando pierde toda su vida, entre comillas, es totalmente impredecible. Entonces, por eso uno siempre tiene que hacer su trabajo bien. Si usted no sabe, lo primero es uno decir, yo no sé, porque usted se mete a hacer cosas que no sabe y luego generan perjuicios y luego se vienen otros problemas detrás de eso. Entonces, eso es algo que yo siempre trato de enseñarle a los alumnos. profe, pero en Cuando el uno les campo llega un proceso que penal, usted no sabe, diga, yo no sé. Como si usted me pregunta a mí penal o laboral, yo le digo, yo de eso no sé. bueno, sí, es muy bien que usted lo diga y que también no lo quiera enseñar y pues que no lo transmita, ¿cierto? Pero en el caso penal, eh, uno abogado de un X de aquí de Colombia, un Pablo, Sí. por ejemplo, Ujú. o usted me gana el caso o usted me gana el caso. Sí, 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 estamos de Así, acuerdo. O así sea, usted haga, así usted sea es el más mejor, peligroso. así usted sea el mejor, pero o me Sí, sí, gana el sí, sí. caso o me lo gana. Sí, no, Pues, en eso entonces, estamos de acuerdo, pero digamos que no todos los penalistas se encargan de todas las cosas. Los penalistas también tienen como sus especialidades, tienen diferentes, o sea, yo sus represento nada casos. más esta clase de casos, yo represento esta clase de casos, ¿cierto? Por ejemplo, hay abogados penalistas que solamente representan víctimas, no representan los acusados, sino las víctimas, porque son expertos en pedir los perjuicios, las indemnizaciones, en hacer preacuerdos con fiscalía para que se indemnice a la víctima y la otra persona se le reduzca pena o salga en libertad, y son expertos es en eso, en representación de víctimas, no en representación de los imputados, sino en la representación de la víctima. ¿Pero para qué? Generalmente para lograr indemnizaciones o reparaciones para la víctima, que incluso a veces eso es mejor
que la misma cárcel, ¿sí? Porque la cárcel le intrometieron a la cárcel, pero la víctima quedó jodido. En cambio, si se indemniza económicamente a la víctima, eso muchas veces da más tranquilidad, ¿sí? Entonces, hay abogados especialistas en eso. Lo que te digo, tenemos especialidades, somos como los médicos y uno tiene que reconocer sus capacidades. Por eso la universidad es muy importante porque usted hace contactos. Si usted tiene compañeros que les gusta el penal, que les gusta el civil, que les gusta familia, comercial, laboral. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llega un proceso laboral, entonces yo mismo digo, vea, yo de eso no lo manejo, pero yo conozco un súper calidosísimo de laboral, llámese a Felipe Díez, teléfono tal, 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 tal. Felipe Díaz. Y cuando a él le llega Penal, un a caso Juan de Sebastián. familia, sí, cuando a él le llega un caso de familia, llega y dice, vea, aquí hay una persona, ve, llámate a Daniel, tal número, ¿sí? Entonces uno hace una red de contactos, incluso muchos después evalúan eso y lo ponen a grande, hacen firmas de abogados en las que tratan de todos los temas. Iván dice, no solo los abogados, sino todos los servidores públicos, todos los servicios en general, Iván. Es decir, los servicios, cuando usted presta un servicio, el servicio es especializado, todos los servicios son iguales. Es decir, a mí se me daña la nevera. ¿A quién llamo? A un experto técnico de neveras, ¿cierto? Y dentro de los técnicos de neveras debe haber especializados en la marca tal y en la marca tal y en la marca tal. Es igual que en todas las profesiones. Pero donde se generan los problemas es cuando las personas que no conocen de un tema o que no saben de un tema empiezan a decir que sí saben y antes generan más perjuicios, ¿sí? De los que ya usted Sí, tenía. es verdad, pero por ejemplo a mí me pasó un caso. Yo manejaba una licorera acá en Envigado con mi hermano. Eso fue en diciembre y como el hombre ese quería que yo le sonriera y en eso sí soy como un poquito antipática y más trabajando. Entonces terminó diciéndome que me iba a matar y yo le dije, no, hágale pues, para morirnos estamos. Sí, Me pero iba a pues matar, ya pues, estamos hablando de otra cosa. pero con respecto como a esos problemas que a veces pasan dentro de los mismos trabajos No, es tontamente. que desde que usted esté atendiendo Igual al desde que uno sale de público, la Desde casa o que cualquier sí, cosa está corriendo el riesgo. no, y cualquier profesión que se trate con atención al público hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, es muy importante algo que está ganando mucha fuerza en Colombia, que es lo que se llama servicio al cliente, ¿sí? Que es la forma o la capacitación que se le dan las empresas a las personas que atienden el público. Y no es solamente servicio al cliente de, hola, buenos, ¿cómo estás? Sino de que usted, además de vender un producto o un servicio, usted hace un acompañamiento todo el tiempo. Ujú, ujú. Bueno, los tengo que dejar porque ya se me acabó el tiempo. Nos vemos mañana, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Feliz Hágale tarde. pues, se Gracias, cuidan. chao. Chao, que estén bien.